Hoy sí. Buenos días, maestros y compañeros. El día de hoy me corresponde hablarles sobre regímenes militares en Latinoamérica. En el año 1948, los representantes de todos los países de Latinoamérica se unieron, se unieron para fortalecer la asociación y la cooperación entre las naciones americanas. En ese mismo año, creándose las Organizaciones de Estados Americanas, OEA, teniendo los Estados Unidos una gran influencia debido a la Guerra Fría. En 1954, Estados Unidos declaró que cualquier actividad comunista en un país implicaba una amenaza. Ahora voy a hablarles sobre dictaduras y democracias. En 1950, la vida política se debatió entre las democracias y el viejo esquema de las dictaduras, que se convirtieron en instrumento de conquista económica para las familias que tenían poder. Dos casos de la política del periodo fueron Juscelino Kubitschek de Brasil. Su política orientó a la transformación económica, pero debido a eso se redujeron los salarios. Fulgencio Batista de Cuba ascendió por golpe militar y en Haití fue elegido Francois Duvalier, quien se declaró dictador. Procesos revolucionarios en Latinoamérica. Las grandes revoluciones de Latinoamérica. La primera fue la Revolución Boliviana. Comenzó la Revolución Nacional, que consistió principalmente en la nacionalización del estaño. Otra de ellas fue la Revolución de Arbenz en Guatemala. Comenzó un proceso de reforma agraria que confiscaba las tierras bananeras de la compañía United Fruit Company. Y la última fue la Revolución Cubana, una de las que más afectó. El estudiante de Derecho, Fidel Castro, dirigió la toma del cuartel de Moncada en respuesta al golpe de Estado de Batista. Después de su fallo fue apresado y expulsado. Otro de los grandes sucesos fue que pues debido a eso Estados Unidos rompió con Cuba y para que no volviera a suceder endureció su gobierno exterior, convirtiendo eso o causando más bien invasiones militares a diferentes países. Uno de ellos fue Panamá, y a raíz de algunos de estos disturbios se causaron muchas muertes. Otro fue la República Dominicana. Después del asesinato de Trujillo en 1961, Juan Bosch tomó el control, pero fue derrotado en 1963 por los militares. En 1975 los militares intentaron dar un golpe al país, pero fallaron debido a las fuerzas militares de los Estados Unidos. Gracias. Buenos días, Sister Joanna y compañeros. Hoy le voy a hablar sobre dos temas, la Alianza para el Progreso y la guerra y las intervenciones en Estados Unidos en América Latina. La Alianza para el Progreso fue un programa de ayuda económica, política y social de Estados Unidos para América Latina, efectuado entre 1961 y 1970. Su origen está en la propuesta oficial del presidente John Kennedy en su discurso del 13 de marzo de 1961, ante una recepción en la Casa Blanca para los embajadores latinoamericanos. Después de la Alianza para el Progreso, los países latinoamericanos se vieron abocados a buscar alternativas más realistas para resolver sus problemas económicos. Fue entonces cuando cobraron más importancia las teorías de la dependencia promulgadas por el CEPAL, instituto creado por las Naciones Unidas. Según estas teorías, dichos centros decían en cuestiones de compras y de precios, aumentando los precios de los productos industriales y reduciendo los de la materia prima. En la Guerra Fría y en la intervención de Estados Unidos en América, a comienzos de 1962, en Punta del Este, en Uruguay, Estados Unidos logró que Cuba fuera expulsado de la Organización de los Estados Americanos. De igual modo, por estas mismas épocas, Cuba fue retirada del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, pacto por el cual los Estados americanos se comprometían a actuar solidariamente frente al ataque contra uno o más de ellos por parte de un Estado
no americano. Hubieron dos aspectos importantes. El primer aspecto era la aplicación de la Alianza para el Progreso, con la que Estados Unidos buscaba un crecimiento económico y una reforma social en Latinoamérica. Este programa sería llevado a la práctica por los gobiernos democráticos. Para ello, el gobierno estadounidense prometió proporcionar más de $20 millones en periodo de 10 años. También prometió impulsar las alianzas de Estados Unidos y Europa para que ellas aumentaran el flujo capital hacia América Latina. Y el segundo aspecto consistía en una ofensiva armada mediante la cual el gobierno estadounidense ayudaría a combatir los movimientos guerrilleros que surgirían en América Latina. Para ellos, en Estados Unidos se crearon cuerpos de contrainsurgencia cuya tarea sería entrenar las tropas de América Latina, y estos cuerpos de contrainsurgencia llevaban una bocina verde que los distinguían como fuerzas anticomunistas. Gracias. Muy buenas, maestros y compañeros. Hoy vengo a hablar sobre la Guerra Fría y la intervención de Estados Unidos. A comienzos de 1962, Estados Unidos logró que Cuba fuera expulsada de la Organización de Estados Unidos Americanos. En ese sentido, la intervención de Estados Unidos trajo dos aspectos, los cuales son: número uno, la aplicación de la Alianza para el Progreso, con la cual Estados Unidos buscaba un crecimiento económico y una reforma social en Latinoamérica. Número dos, consistía en una ofensiva armada mediante la cual el gobierno estadounidense ayudara a combatir los movimientos guerrilleros en América Latina. Dictaduras militares. Tras la muerte de Kennedy se anunció una importante rectificación política internacional de Estados Unidos. Las dictaduras de Chile y Argentina. Una de las dictaduras latinoamericanas fue la de Chile, 1973, con Augusto Pinochet, quien fue elegido presidente desde un comienzo. Otra dictadura, la de Argentina, 1976, con Jorge Rafael, un general de Avellaneda que fue nombrado comandante del ejército argentino. Gracias.